las oficinas jurídicas de las entidades públicas nacionales? Presta toda tu atención y no te pierdas ningún detalle. En general, las oficinas jurídicas del Estado se valen de un modelo de contratación mixto, con abogados de planta y juristas externos. Los contratistas se dedican a realizar tareas relacionadas con la defensa del Estado, mientras que los funcionarios atienden además labores adicionales. Ahora que deseas conocer más sobre el aparato jurídico colombiano, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado añadió a la encuesta otro estudio encaminado a determinar las características de las oficinas jurídicas de las entidades oficiales. La investigación se adelantó a través de una encuesta masiva que fue dirigida a los jefes de las oficinas jurídicas nacionales. La finalidad era profundizar en la composición de los equipos de trabajo, el tipo de asignaciones que reciben, los tiempos de vinculación a las entidades y otra serie de factores útiles para elaborar una caracterización más cercana de los equipos encargados de representar el Estado en procesos litigiosos. La encuesta fue respondida por jefes de las unidades jurídicas nacionales, de los cuales 50% son mujeres y el 49% hombres. Del 90% de las entidades que emplea abogados de planta, el 24% cuenta con más de 10 funcionarios, mientras que el 64% dispone de entre 1 y 9 juristas para dedicarse exclusivamente a la defensa de la institución. El 87% de las entidades tiene contratos con abogados externos, y el 73% de estos contratos tienen vigencia de 6 meses a un año, y en el 62% de las entidades el valor promedio es menor a 30 millones. Esto demuestra una baja continuidad en las labores y permite a la agencia establecer que es necesario fortalecer la planta de personal de las oficinas para garantizar el ejercicio constante de la defensa judicial. Los resultados de estos estudios permiten conocer las expectativas de los jefes de las oficinas jurídicas del Estado y, a partir de ello, adelantar actividades encaminadas a fortalecer su gestión en los diferentes ciclos de defensa jurídica del Estado. Bueno, muy buenas tardes a todos. No sé si de la agencia me ayudan, por favor, habilitando mi cámara con el fin de presentarme y darle la bienvenida a todos los asistentes. Un segundo, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es John Camargo. Soy asesor de la Dirección de Políticas y Estrategias de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Y en la tarde del día de hoy, pues le doy la bienvenida al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Agricultura y a los funcionarios o servidores de la Agencia Nacional de Reincorporación, que por solicitud de ustedes nos pidieron esta charla que realmente va a tratar como de hacer, bueno, de explicar aspectos muy puntuales en materia de lo que conocemos como configuración del contrato de realidad como causa de litigio. Una causa que realmente me da pena decirlo, pero todavía es muy recurrente en los estrados judiciales, y yo creo que de verdad hace falta una comprensión absoluta de los límites que posee esa figura jurídica, ¿sí? Y obviamente en los mecanismos para prevenirla por parte de las entidades con el fin de prevenir el litigio. Entonces yo voy a habilitar el chat. A mí, la verdad, pues tenemos hasta ahorita 8 personas. Yo voy a habilitarles el chat. A mí la verdad, les digo, no me incomoda que me preocupen a lo largo de la charla. Me pueden dejar sus preguntas. Si alguien levanta la mano, la puede dejar por el chat, yo la leeré. Y, eh, y básicamente, pues comencemos esto de una vez. Voy a compartirles mi pantalla, voy a compartirles mi presentación y vamos a dar inicio a esta charla.
¿Alguien me puede informar si pueden ver mi presentación de una vez? Todavía no. ¿No? Ok, dame un segundo, por favor. Eh, Ahora sí. ¿Ya la pueden ver? Ahora sí. Bueno, yo me voy a desconectar de la cámara un segundito con el fin de poder leer sus preguntas y dar respuesta a sus inquietudes. Pues la verdad, pues básicamente la idea es mantenerlos aquí todos muy atentos y voy a abrir el chat, voy a ocultar mi cámara por ahora, ahorita vuelvo con ustedes, pues ahorita vuelvo con ustedes de manera por video y pues básicamente vamos a dar inicio de una vez a esta charla. Bueno, la idea hoy es ver o tratar la figura del contrato realidad, digamos, desde tres componentes. El primero de ellos es dar una caracterización, sí, de alguna manera, una caracterización conceptual a la figura de contrato realidad, para luego comenzar a abarcar diferentes mecanismos de prevención, tanto en la planificación del contrato como en su ejecución, y adicionalmente vamos a hablar de los lineamientos que emitió el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del año pasado, que realmente ha suscitado diferentes dudas o inquietudes a diferentes servidores de tanto entidades públicas del orden nacional como territorial, y pues la idea es que podamos abordar estos tres temas en esta tarde del día de hoy. Entonces, yo creo y siempre considero que es muy importante partir de lo más lógico y lo más básico. Lo primero de ellos es hablar del contrato de trabajo. ¿Y por qué vamos a hablar del contrato de trabajo? Claramente es lógico comenzar a hablar del contrato de trabajo porque obviamente, ¿sí? Bajo esta figura es que el operador judicial va a decir si efectivamente existió un contrato de realidad o no. Es decir, si un contrato de prestación de servicios se convirtió o asumió las características de un contrato laboral. El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo determina las tres características que contempla todo contrato de trabajo, siendo ellas las siguientes. En primer lugar, la prestación personal del servicio. Obviamente damos por decantado que en los contratos personales de servicios o contratos por prestación de servicios también hay una prestación personal de servicio. Es decir, esta característica, tanto en un contrato laboral como en un contrato de prestación de servicios, son obviamente características que son iguales. El segundo, y que está marcado o subrayado, es la subordinación o dependencia en el cumplimiento de las actividades. Ojo, ¿por qué lo tengo subrayado? Porque realmente ese es el elemento, discúlpeme, ese es el elemento que enerva en la mayoría de casos esa figura que hoy llamamos contrato realidad, que no es otra cosa que un contrato de prestación de servicios que se desnaturaliza y se convierte en un contrato laboral. Por eso, a lo largo de esta charla, vamos a hacer hincapié siempre, siempre, siempre y siempre en que hay que evitar a como dé lugar esa subordinación o dependencia en el cumplimiento de las actividades desarrolladas por el contratista, porque si se enerva este elemento, vamos a estar en presencia de un contrato de carácter laboral. Y el tercer elemento es la remuneración como contraprestación del servicio, que en el caso del contrato laboral se denomina salario y en el caso del contrato de prestación de servicios se denomina honorarios. Pero ojo, esta denominación semántica, ¿sí? No significa que, como muchos abogados exponen en sus argumentos de defensa, que lo he visto en varias demandas, en varias contestaciones de demanda, que dicen, tal no es contrato de trabajo que se le cancelaban a él o ella unos honorarios. Pues digamos que la respuesta, digamos, cuando yo me estoy defendiendo, pues esa respuesta se cae de su peso. O sea, que se llame salario, que se llame honorario, finalmente va a ser una remuneración por el servicio prestado. Nadie está debatiendo eso. Realmente el fondo que se está debatiendo es la segunda característica que les estoy enunciando acerca
de la subordinación o dependencia en el cumplimiento de las actividades. En entretanto, en la Ley 80 de 1993, en el artículo 32, numeral tercero, digamos que nos acercan un poco a la definición de lo que hoy manejamos como contratos de prestación de servicios. Y nos dice que son contratos de prestación de servicios aquellos que celebren las entidades estatales para desarrollar las actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, y dice que estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. De esta definición, básicamente, podemos extraer las siguientes características. La primera, que va a haber un contrato de prestación de servicios, obviamente cuando se acuerda la realización de actividades relacionadas con la prestación de servicios inherentes a la administración o funcionamiento de la entidad pública. Y hay gente que me va a decir, pero John, eso es apenas obvio. Pues mire que no es tan obvio. Dentro del servicio de asesoría legal nos han llegado consultas, digamos, de algunas entidades, sobre todo territoriales, que, por ejemplo, han preguntado, yo puedo hacer un contrato, yo puedo suscribir un contrato de prestación de servicios con el fin de que esa persona preste el servicio a otra entidad. Y pues la respuesta es un rotundo no. O sea que esta característica parece ser que tampoco es tan obvia, porque si fuera obvia, pues digamos que la gente no preguntaría sobre el particular. El segundo de ellos es que no se pacte subordinación de ninguna manera en el contrato. Cuando yo hablo de no pactar, ¿sí? Obviamente no se pacte subordinación en el contrato en sí mismo, pero tampoco se vaya a dar esa subordinación en la ejecución del contrato, porque siempre el contratista se reputará autónomo en las actividades que él realiza. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Tercero, pues obviamente viene otra característica que ya hemos hablado, que es la remuneración, y obviamente se acuerda un valor por honorarios a los servicios prestados. Y cuarta, viene una característica que es de excepcionalidad, que yo solamente puedo contratar por prestación de servicios cuando dicha actividad yo no la pueda realizar con el personal de planta que tengo. Pero esta característica de excepcionalidad, digamos que tiene dos matices. Uno, que es la insuficiencia, es decir, yo no tengo con quién hacerlo. Y o sea, porque digamos que el número de personas con que cuento, digamos, en la entidad, pues no satisfacen o no tienen capacidad para realizar dicha actividad, o simplemente no cuento, es decir, tengo las personas, pero no cuento con el conocimiento especializado para realizar esa actividad. Pero ojo, cuando yo decida irme por el lado A o por el lado B, pues obviamente esto debe estar plenamente demostrado. ¿Y plenamente demostrado cuándo? Desde los estudios previos, desde la misma planificación del contrato. Siempre traigo a colación dos sentencias, sí, bueno, aquí tengo una, luego les dejo el dato de la otra, que me gusta mucho, que es una sentencia ya un poco viejita, que es la sentencia C-154 del 2009, donde efectivamente nos reitera esas características del contrato de prestación de servicios y nos determinan las siguientes, ¿sí? La primera de ellas habla que la prestación de servicios debe versar sobre una obligación de hacer para la ejecución de labores, ojo, en razón de la experiencia, capacitación y formación de una persona en determinada materia. Ojo, no es cualquier persona, no es cualquier experiencia, no es cualquier capacitación y formación. Es una capacitación, es una formación específica, y lo voy a hacer aquí voy a hacer como muy reiterativo en esa formación específica. Y yo me voy a adelantar un poquito a lo que voy a explicar más adelante. Hay estudios previos realmente, y voy a utilizar una expresión muy coloquial, donde cuando miran el perfil que se requiere, cabe desde una aguja hasta un elefante. Es decir, comienzan a decir, voy a poner un ejemplo, la oficina jurídica necesita un abogado, ¿sí? Y comienzan a decir, la oficina se requiere contratar un personal que apoye, ¿sí?
y dice el perfil: abogado especialista en derecho comercial, derecho agrario, derecho laboral, administrativo y o similares. Ahora, en otros casos que son más graves, ¿sí? Donde yo determino que el perfil que yo requiero puede ser, se requiere abogado, administrador, y o economista y o ingeniero industrial. Cuando yo comienzo a ampliar ese círculo, significa que yo lo que necesito tener es una persona que me haga X actividad que no está calificada. Tan no está calificada que me sirve cualquiera. Entonces, fíjense que eso no nos puede pasar, porque cuando a usted le sirve cualquier persona que esté afuera en el mercado laboral, significa que usted ya rompió el principio de especialidad, ¿sí? Esa característica propia de los contratos de prestación de servicios que lo llaman a que usted como entidad requiera una persona con conocimientos o formación específica en determinada materia y no cualquier persona. Es decir, con esto les quiero mencionar que esta figura del contrato de prestación de servicios de ninguna manera se puede utilizar para llenar huecos propios de la administración pública. Para eso no está hecho. Para eso no se conceptualizó la figura. Para eso no se definió la figura. Entonces es muy importante que siempre tengamos en cuenta eso. Ahora bien, en segundo lugar, pues resalta la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico, porque obviamente constituye el elemento esencial de ese contrato. Entonces ya lo vimos que de manera contrastante con la característica de subordinación del contrato laboral, la autonomía del contratista pues es vital para que yo pueda reputar que efectivamente existe un contrato de prestación de servicios. En tercer lugar, hablo de la excepcionalidad de la actividad. Esa excepcionalidad puede verse desde dos puntos de vista. Una excepcionalidad en razón de unas circunstancias de tiempo, modo y lugar que tienen que ver con mi misionalidad, pero yo no estaba preparado para asumirla. Ejemplo, yo tengo un ejemplo claro que, digamos, ahorita con el tema de la pandemia, ¿sí? Yo supongo, y lo utilizo como ejemplo de carácter académico, que el Instituto Nacional de Salud, me imagino, que tuvo que contratar una cantidad de personas por ese tipo, por esa modalidad de contratos. Claro, miren que efectivamente, me imagino que contratarían microbiólogos, bacteriólogos, lo que sea, ¿sí? Pero mire que surgió una circunstancia excepcional al giro ordinario de su negocio, si lo podemos llamar así, que hace que efectivamente tengan que reclutar personas o profesionales a través de esta figura, que no los pueden obviamente incorporar en la planta de personal debido a la excepcionalidad y obviamente a esas circunstancias de tiempo que eran tan apremiantes y obviamente pues están plenamente justificadas. Estamos hasta ahí con el ejemplo. Ahora, esta excepcionalidad, digamos, que abarca el hecho que yo definitivamente, pues digamos, ya no puedo asumir con el personal que yo tengo a mi cargo, ¿sí? Las labores que yo debo asumir porque efectivamente se desbordan en cantidad. Y otro tema es la excepcionalidad de la actividad cuando, por ejemplo, ¿sí? Digamos, a las entidades aquí presentes, digamos, les incorporan un proyecto que no es del giro ordinario de sus negocios y no requieren con ese conocimiento especializado para la ejecución de determinado tipo de actividades. Entonces es ahí donde yo digo, si es excepcional, ejemplo, tengo un proyecto de inversión para hacer A, B o C, eso no es de mi giro ordinario, eso es excepcional, pero lo necesito para que mi entidad desarrolle determinado tipo de programas, políticas o proyectos, pero esto es excepcional. Esto no es del día a día. Y eso tiene que ver con la característica número 4 de esa sentencia, que nos determina que esta vigencia del contrato debe ser estrictamente temporal. Es decir, no pueden no pueden suscribirse contratos, ¿sí? O una sucesión de contratos de manera indefinida en el tiempo. Y cuando me preguntan
¿Cuánto es indefinido para usted? Yo digo, pues depende, ¿sí? Pero para mí, ya que me digan que llevan con la misma persona 6 años, 5 años, 7 años, para mí eso ya tomó el carácter de indefinido. O sea, no les tengo la respuesta o el rasero de decir, es que hasta 2 años, hasta 2 años y medio con la misma persona, obviamente respetando el tema de las vigencias. Pero una persona que ya lleve más de 3 vigencias con la misma entidad, para mí, ¿sí? Eso, como operador judicial, yo ya lo vería como que el contrato dejó de ser temporal para hacer un requerimiento de carácter indefinido. Hasta aquí, doctores y doctoras, ¿alguna pregunta sobre estas características del contrato? Me la pueden realizar por el chat. Voy a mirar acá. Ta, ta, ta. Si de repente alguien tiene la mano levantada, de algunos de los 27 participantes, ¿ninguno tiene una duda? ¿O seguimos? Alguien por lo menos que me diga, seguimos, no seguimos. Bueno, vamos a seguir. O sea, espero que no se me estén durmiendo ni nada con esta charla, pero pues la verdad, pues si no tienen dudas, pues la idea es ir siguiendo. Cuando hablamos de contrato realidad, pues ya les dije, tenemos que ver, ¿sí? Que el contrato realidad es una causa de litigiosidad que se configura cuando un contrato de prestación de servicios comienza a tener las características de contrato laboral, ¿sí? Y eso es lo que conocemos hoy como contrato realidad. Cuando el operador judicial determina que hay un contrato realidad, ¿sí? Pues obviamente, primero, cuando demuestre que la actividad del trabajador o del contratista se realizó de manera personal, es decir, no hubo subcontratación. Segundo, que se presentó durante toda la ejecución del contrato una continua subordinación. Y tres, cuando hubo un salario como retribución de servicio, es decir, básicamente no porque le dieran la palabra salario, sino simplemente porque el honorario se determina como una retribución de carácter periódica por dicho servicio. Entonces se dice que no importa, siempre se va a nominar que existe una relación laboral o un contrato de trabajo, independientemente de que las partes le hayan dado otro nombre a dicho vínculo contractual. En derecho, pues en derecho laboral hay un principio muy importante, es un principio, un pilar fundamental del derecho laboral, es el principio de que la realidad supera las formas, es decir, que no importa la forma que usted le dé a ese contrato, siempre va a primar el principio de realidad, ¿sí? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Independientemente como ustedes los hayan querido denominar. Entonces, si ya tenemos claro cuándo se convierte un contrato de prestación de servicios en un contrato laboral, que son básicamente esos 3 puntos, vamos a hablar de algo muy importante, que es la sentencia de unificación 025-S2 del año 2021, en la cual el Consejo de Estado, digamos que recoge pautas que ya habían dado en otras sentencias y reitera otros elementos y nos da nuevos elementos que desafortunadamente muchas entidades han mal interpretado lo que esta honorable corporación quiso decir en su sentencia. Como conclusiones relevantes de esa sentencia de unificación, nos dice que el contrato de prestación de servicio solamente puede suscribirse por el término estrictamente indispensable. Y ese término estrictamente indispensable hace referencia a que el contrato de prestación de servicios no puede superar ese cronograma, esa planificación que yo realicé antes de la suscripción del contrato. Obvio, todo contrato, sea de prestación de servicios o sea el contrato que sea, lo rige el principio de planeación, es decir, donde la entidad va a determinar su necesidad, el por qué, para qué y el cuándo, y va a determinar esa ruta de tiempo en la cual el contratista debe asumir dicha actividad. Entonces dice que el término estrictamente indispensable, obviamente no nos dice que son 6 meses, 8 meses o un año, no nos habla de eso, sino simplemente dice que debe guardar correspondencia
con lo que determina la planificación de carácter contractual. Lo que no implica que yo pueda generar otros CIS, ¿sí? Prórrogas, adiciones, contrataciones en otra vigencia, si están debidamente soportadas y no vulneran ese principio de planeación contractual. En segundo lugar, dice que se debe acreditar de manera justificada de manera seria y objetiva esa insuficiencia en la planta de personal o que se requiere la entidad conocimiento o que requiere la entidad conocimientos especializados. En tercer lugar, nos recalca la característica de autonomía del contratista en la ejecución del contrato. Y acá en el tema de la autonomía del contratista, pues valga la aclaración, no significa que el contratista pueda hacer lo que quiera o entregarnos lo que quiera. Aquí debemos tener muy presente que al supervisor del contrato le asiste dos deberes. Uno, verificar la calidad de lo que se le está entregando. Y dos, verificar la cantidad, ¿sí? Que guarden correspondencia con lo que yo celebré. Entonces, esta autonomía del contratista no significa que yo no pueda coordinar o coordinar con el contratista, reunirme con el contratista, guiar al contratista, pero de ninguna manera lo que yo le puedo hacer al contratista es darle órdenes en la ejecución de dicho contrato, pero no significa de ninguna manera que yo como entidad no pueda coordinar con dicho contratista. Y mire que tiene que ver esa autonomía del contratista con los principios de subordinación, coordinación, ¿sí? El hecho, y yo lo puedo decir de esta manera, de que no exista subordinación no implica que no haya coordinación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Doctora Diana, voy a parar acá. La doctora Diana Díaz está alzando la mano. La escuchamos, doctora Diana. Ya le damos. Doctor, ¿me escucha? Sí, ya la oigo. Gracias, gracias. Doctor, tenía una inquietud en cuanto a la justificación que se hace. Uno observa que muchos contratos de prestación de servicio hablan de apoyo, es decir, que sí hay una persona de planta que está realizando una actividad, pero se acude a esa figura del contrato de prestación de servicios para apoyar la actividad. Y esa actividad que se apoya necesariamente o al revés, generalmente es permanente, ¿no? Entonces tenía esa inquietud frente a ese tema de cómo se maneja el contrato de prestación de servicios cuando todas las obligaciones son de apoyo. Pues es que yo creo que, doctora Diana, digamos que hemos generado una cultura, ¿sí? O una costumbre insana de creer que porque llamamos apoyo a la gestión en un contrato, no significa que esa figura... a mí esta pregunta me la han hecho en varios escenarios, ¿sí? Usted puede decirle apoyo, coordinar, hacer lo que sea. Y las entidades tienen como la mala interpretación de que porque pusieron apoyo en el contrato, ya se determina que es un contrato de prestación de servicios. Hay una cosa muy importante. Cuando yo digo que me apoyen, no significa que no necesariamente significa que haya una persona detrás en la entidad que esté haciendo lo mismo que el contratista. ¿Sí? Puede ser que sí, puede ser que no. Realmente el apoyo es para la entidad, no es para la persona. Yo puedo decir que me apoyen en, ¿sí? No sé, no sé, en el levantamiento de requerimientos técnicos para un sistema de información, ¿sí? Y de repente, por ejemplo, yo en la entidad no tengo, digamos antes, no teníamos una oficina de tecnologías, entonces para mí sí era un apoyo técnico a la agencia, ejemplo, antes de la reestructuración. Entonces realmente, digamos que el verbo rector, es que muchas veces creo que ese es el problema que tenemos. Creemos que simplemente, y eso le pasa de verdad a las oficinas de contratación, creemos que el verbo rector es determinante en el alcance y la interpretación del contrato. Y eso de ninguna manera, yo nunca he visto una sentencia, o sino que me la muestren, donde me diga que un juez nos haya condenado porque nos haya dicho es que el contrato no era de apoyo, sino asesoría, razón por la cual
había un contrato laboral. El contrato no era de apoyo, sino decía coordinar, y eso era una relación de carácter laboral. No, es que lo que me convierte la relación en carácter laboral, sí o no, no es el verbo rector, no es para lo que yo contraté la persona. Lo que me convierte eso, el contrato de prestación de servicios en relación laboral, es cómo lo planifico, si efectivamente logré justificar que tenía insuficiencia en la planta o no contaba con la persona que requería conocimientos especializados, o que yo haya enrostrado una subordinación en la ejecución del contrato. Yo creo que esas son como las tres escenarios, ¿sí? Y como la fresita o la cereza que le falta el pastel. Cuando los contratos son indefinidos, pues digamos que por ese simple hecho, el juez no me va a decir, ah, lleva 5 años con la entidad, es un contrato laboral. No, el juez nunca va a hacer eso. El juez obviamente va a hacer una valoración probatoria completa, digamos, hay un principio de unidad en la prueba, de comunidad de la prueba, donde voy a mirar las pruebas que me allega la persona, las pruebas que me llegan a la entidad, ¿sí? Y las voy a valorar en conjunto para poder determinar efectivamente si hay o no una relación de carácter laboral. Pero el verbo rector, y es que yo me he dado cuenta en muchas entidades, y aún en las que he trabajado, ¿sí? Que uno va a hacer unos estudios previos y se lo devuelven a uno y le dicen, faltó la palabra apoyar. O sea, yo no sé dónde se convirtió eso, que es que el apoyo realmente lo que configura que realmente hay un contrato de prestaciones de servicios o no. No. Lo que configura es un conjunto de cosas. Lo que menos mira el juez es si usted apoya, coordina, hace o deshace. No, eso no pasa. Entonces realmente creo, doctora Diana, y los aquí presentes, que es que estamos realmente abordando la problemática desde donde no debe ser, ¿sí? Imagínese, doctora Diana, y todos los presentes acá, que a mí me contraten como abogado de cualquier entidad y me digan a John Camargo, sí, listo, que John Camargo apoya a la oficina jurídica. ¿En qué? Muchas veces y voy a comenzar aquí a abarcar cosas que pensaba decir más adelante, apoyar la oficina jurídica del Ministerio de Agricultura en la prestación de servicios profesionales en todas las actividades jurídicas, no sé, me lo estoy inventando así. Es decir, John Camargo va a contestar desde un oficio, un derecho de petición, una tutela, un litigio y demás. O sea, cuando yo tengo esos objetos tan sumamente amplios, tan sumamente ambiguos, pues por ese objeto no es que me vayan a condenar. Es vamos a mirar que John Camargo, qué es lo que va a hacer en virtud de ese objeto. Cuando John Camargo llega al ministerio, a la unidad, al departamento, y lo ponen a hacer lo mismo que hacen las personas de planta, las mismas funciones. Me piden que me sienta ya todos los días de la vida. Me piden que cumpla un horario. Me dan órdenes por correos electrónicos. Me meten en los WhatsApp, ojo, con lo que yo estoy diciendo. No sé si tuvieron la oportunidad ayer asistir a la prueba, al masterclass de la prueba digital, ¿sí? Donde me meten en esos grupos de WhatsApp, donde dan unas órdenes comunales, ¿sí? Y adicionalmente han pasado 5 años y yo sigo haciendo lo mismo. Pues mire que aquí pasaron muchas cosas, ¿sí? Tengo el verbo apoyar como eje rector de mi objeto contractual. Mi objeto fue ambiguo. Terminé haciendo de todo, lo mismo que hacía cualquier abogado de la oficina jurídica de las entidades que aquí acabo de escribir en ese ejemplo de carácter académico. Me daban órdenes de manera permanente. Me trataban igual que a un funcionario de la entidad. Me corregían igual que a un funcionario de la entidad. Me ponían las mismas metas que a un funcionario de la entidad. Es decir, no de labor de coordinación, sino de subordinación. Entonces el abogado defensor, cuando John Camargo los va a demandar, ¿qué va a decir? Qué pena, había un PRI, como muchos se defienden, y perdón que yo aquí también soy muy crítico con la defensa y esos abogados defensores que
siempre utilizan como la misma narrativa, entonces van a decir, ¿sí? Qué pena, John Camargo, la entidad celebró el contrato de buena fe. Pues sí, es que eso se cae de su peso. Yo no creo que ninguna entidad celebre un contrato de mala fe, ¿sí? Y segundo me dice, es así que el verbo rector del objeto contractual era apoyar. ¿Usted cree que el juez, aún teniendo de presente que el verbo era apoyar, no me va a enrostrar una relación de carácter contractual? Doctora Diana. Entonces no sé si esa podría ser como la respuesta a su consulta, o sea, porque es que la verdad pues Sí, me parece señor. muy importante y muy Claro, trascendente esa lo que era está la, diciendo. sí, ese era como lo que yo buscaba, aclarar por ese uso que se da generalizado del verbo apoyar y ya con el verbo apoyar, entonces lo que se escucha es que parece que ya es contrato de prestación de servicios, como dice apoyar. O sea, Esa es que respuesta fue muy clara. no, doctora Gracias, Diana, es doctor. que de ninguna manera me encanta su pregunta porque es que realmente nos estamos quedando como en esas minucias del contrato y estamos perdiendo de vista lo que pasa realmente en la ejecución del contrato. Entonces vuelvo y le digo, o sea, yo en esto soy muy escueto, pueden poner a apoyar, pueden coordinar, pueden supervisar, pueden hacer lo que quieran, ¿sí? No lo importante es lo que escriban, lo importante es lo que hagan, ¿sí? Y lo último, pues que ya lo vengo diciendo, es la no vocación de permanencia. La no vocación de permanencia es que yo no me quede con la misma persona por toda la vida. Por toda la vida, obviamente, es un decir, ¿no? Es de manera indefinida. Vuelvo y le repito, mucha gente me ha preguntado, entonces, ¿qué, John, qué es que no sea de manera definida? Y yo le digo, pues nada, lo que usted planifique. Si el proyecto, la obra, tuvo que durar 2 años, pues haga 2 contratos y no tiene nada que ver, pues ya tiene su deadline completo, ¿sí? Pero usted no se puede quedar con los mismos 5 años o 6 años con John Camargo haciendo lo mismo, salvo, ¿sí? Que definitivamente John Camargo, si sea un contratista de la entidad, llámese abogado litigante. Si a mí me contratan como abogado litigante del Ministerio de Agricultura, de Planeación Nacional, de la Unidad de Restitución, perdón, de Reincorporación, ustedes me pueden contratar por 10 vigencias si quieren. Esto no lo va a convertir nunca en contrato realidad, ¿sí? O sea, es que realmente fíjese, ¿por qué me pueden contratar? No sé si alguien me puede decir por qué un abogado litigante lo pueden contratar por 10 vigencias si quieren y no se convierte en un tema indefinido. ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien quiere hacer la mano y colaborarme para no hablar aquí solito con la doctora Diana? Bueno, voy a hablar conmigo mismo. Si a John Camargo lo han contratado durante 10 años como abogado que defiende los intereses litigiosos del ministerio, mal estaría pensar que si John Camargo defiende a el ministerio, a la unidad, al Departamento Nacional de Planeación, ¿sí? Y ejerce una actividad de carácter independiente, no subordinada, pues a mí me pueden contratar las veces que quieran, por el tiempo que quieran, los años que quieran, mientras que yo les sirva. Y yo les voy a decir por qué, digamos, eso no está rompiendo, digamos, esas características. Primero, porque, digamos, claro, el término estrictamente indispensable es para que yo les defienda sus contratos por lo que dure la vigencia o por lo que dure el proceso. Y el proceso, pues, no dura ni 6 meses ni un año, ¿cierto? Segundo, ¿hay insuficiencia en la planta? Pues creo que lo miramos en la cápsula que les pusimos al inicio de esta charla, que miramos que creo que más del 85%, 90% de las entidades requieren abogados que defiendan los intereses litigiosos. ¿Y por qué se da esto? Es que acaso, digamos, en teoría, no es de mi misionalidad, no es de mi giro ordinario del negocio que a mí me demanden. Eso es excepcional, que eso se dé en virtud del desempeño de la función o de la actividad administrativa, eso es otro cuento. ¿Sí? Pero ninguna entidad realmente está llamada
para defender, salvo la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, ¿no? Pero pues ninguna entidad tiene dentro de su giro ordinario de negocio defenderse. O sea que defenderse es excepcional. John Camargo como defensor es autónomo, pues claro, ¿sí? Pues puede seguir una coordinación con base en unas estrategias de defensa determinadas por la entidad o por la agencia o por una política pública de carácter nacional, pero finalmente quien va a presentar la estrategia de defensa es John Camargo. ¿Puede haber coordinación? Claro, debe haber coordinación. ¿Hay subordinación? Pues no, ¿sí? Yo no voy allá todos los días, yo no cumplo horario todos los días, a mí me llaman y me preguntan por el proceso, yo alimento y cogi, lo normal que hace cualquier abogado. ¿Y voy a tener vocación de permanencia? Pues no, porque si se acaba el proceso, pues yo me voy, así, salvo que me den otro, ¿sí? Pero ese otro, pues ya es otra cosa excepcional. O sea, un nuevo proceso que llega a la entidad, no tiene con quien lo defiendan o no tienen el profesional especialista o con la experiencia acreditada que los defienda. Entonces, digamos que ahí yo sí podría seguir con la misma persona. Entonces es muy importante tener esto, pero ojo, pero si a John Camargo lo ponen a contestar los derechos de petición de su oficina jurídica, pues eso es una actividad de su día a día. Eso no es excepcional. O lo ponen a apoyar el grupo de contratación, ¿sí? Pues eso no es del día a día, eso es de, perdón, eso es de su día a día, eso no es excepcional, ¿sí? Me imagino que habrá gente allá en su entidad que hará lo mismo que yo, y el día que yo logre demostrar que mis actividades relacionadas en el contrato son exactamente iguales a las funciones que hace un servidor público de dicha entidad, servidor público llamado funcionario, pues obviamente ese día me van a condenar si se cumplen con las características que yo les acabo de mencionar. Entonces, vuelvo y le digo, o sea, no es, aquí no se trata de satanizar el contrato de prestación de servicios, sino de utilizarlo para lo que es, ¿sí? Obviamente, reconozco que, digamos, la dinámica propia de la Administración Pública Nacional, pues ha hecho, hace que hayamos recurrido a este tipo de contratos, algunas entidades abusando de la figura, ¿sí? Otras entidades por estricta necesidad, pero pues no podemos perder de vista que la lamentable realidad es que si se configuran los elementos de la relación laboral, pues obviamente nos van a condenar y a condenar eh, por una causa que a todas luces debería ser prevenible. Y obviamente aquí hago un llamado a los directores, coordinadores, jefes de oficina y supervisores, donde no se nos puede olvidar que si la entidad la condenan, la entidad tiene el derecho de repetir contra la persona que ocasionó, ¿sí?, ese presunto daño o logró o hizo que se configurara esa relación de carácter laboral. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? Doctor Nelson Sanabria. Doctor Nelson, lo escucho. Sí, buenas tardes. Sí, señor. Gracias, doctor Camargo. Sí, señor, precisamente mi pregunta iba orientada en cuanto al ejercicio de la acción de repetición, precisamente en los acuerdos conciliatorios o las sentencias que derivan de una condena por contrato realidad. Pues digamos, si uno revisa las disposiciones que reglamentan la acción de repetición, pues habla de que esa acción de carácter civil se dirigirá en contra del servidor o el servidor público que con su conducta dolosa o gravemente culposa pues haya dado, digamos, lugar al reconocimiento. Pero en este Sí. caso, digamos, ¿cómo se configura la culpa grave cuando hay incumplimiento, sobre todo de normas? Porque en este sentido, digamos, se incumplen unas normas de carácter laboral que son las que dan precisamente origen Sí. a la configuración del contrato realidad. Esto, la culpa, digamos, es por no hacer el estudio, digamos, de una manera rigurosa, o ya cuando han habido condenas y continúan las prácticas que precisamente generan la configuración del contrato de realidad. Muchas gracias. Bueno, doctor Nelson, para su pregunta la tengo que abarcar desde varios frentes, ¿sí? El primer frente, pues recordemos que la acción de repetición es una acción que nace, ¿sí?, por el pago de una sentencia de carácter condenatorio o una conciliación
¿sí? Extrajudicial de carácter indemnizatorio, las dos, digamos, la condena también debe ser de carácter indemnizatorio, que como usted bien lo expuso, ¿sí? Tenga de precedente que haya dolo o culpa grave por parte de un funcionario público. Entonces hay uno hace el estudio por parte del comité de conciliación y se determina si hay ejercicio o no a la acción de repetición. Listo. Cuando hablamos que, digamos que hay una conducta de carácter subjetivo que está determinada en la ley 678 del 2001, ¿sí? Y ahorita, obviamente, ahorita en la nueva reforma a la acción de repetición, donde nos dice efectivamente cuándo hay dolo o cuándo hay culpa grave, vamos a situar vamos a irnos al terreno de la culpa grave y no voy a dejar de lado un poco el tema del dolo. ¿Cuándo hay culpa grave? Cuando yo simplemente hago caso omiso de las normas, ¿sí? O la jurisprudencia unificada sobre el particular, ¿sí? Y ese caso omiso puede ser con conocimiento o con desconocimiento. Entonces, si a mí me dicen que, vamos a irnos al caso de la sentencia de unificación. Ya tengo sentencia de unificación de la Corte, del Consejo de Estado, perdón, donde me dicen que efectivamente yo no puedo vulnerar el principio de planeación contractual. Y ese principio de planeación contractual obviamente es y corresponde, y perdón la redundancia, a la etapa precontractual. O sea que aquí ya el Consejo de Estado me está haciendo la claridad, ¿sí? Que puede configurarse el contrato realidad aún antes de la suscripción del contrato. Y esto obviamente obedece a una, voy a poner, yo ya estoy haciendo gestos con mis manos como si ustedes me estuvieran viendo. Y esto obedece, entre comillas, a una culpa, ¿sí? Bien sea de la entidad solicitante, bien sea del ordenador del gasto, bien sea de la oficina de contratación, por vulneración de dicho principio, pues digamos que aquí hay que ver desde dónde se aborda la culpa. Pero si sucede que a mí, John Camargo, me nombran directivo de su entidad, ¿sí? O supervisor en su entidad de algún contrato o lo que sea. Y resulta que con mi acción, sobre todo con mi acción, y no va a ser con mi omisión, doy lugar a que se configure una continua subordinación. Es decir, yo soy director, esto es un ejemplo de carácter académico, o sea, por favor no lo tomen a título personal ni a título institucional. Si yo soy director de alguna de sus entidades, ¿sí? Y decido, por ejemplo, por razón de efectividad, de economía, de tiempo, tener a contratistas y funcionarios de mi dirección en un solo grupo, y a todos desde mi carro les voy diciendo, por favor no se les olvide que todos deben estar en la oficina de 8, por favor no se les olvide que es una hora de almuerzo, por favor no se les olvide que no pueden salir a las 5 de la tarde sino hasta que todos terminemos el trabajo, por favor no se les olvide que, ¿sí? Porque es que yo he visto que los directores de área en las entidades donde he trabajado, ¿sí? Excepto en la agencia, porque somos una agencia, digamos, tenemos escasos contratistas, o sea, digamos, hacen eso, no diferencian. Pues básicamente, ¿de quién es la culpa? Pues de John Camargo. ¿Y qué va a decir John Camargo? Que es que él no era abogado y no sabía. Cuando él realmente hizo que se configurara una subordinación, o que va a decir John Camargo, es que el mensaje era para la doctora Diana y para el doctor Nelson Sanabria, pero no para la doctora Alejandra Aguilar, sino la que lo tenía ahí por efectos de economía. O es que cuando usted manda un mensaje de WhatsApp o un correo masivo, hace esa diferencia. O sea, hay que ver efectivamente cuál es la conducta o las conductas o el conjunto de conductas que llevaron al que el juez determinara en una sentencia de carácter condenatorio a que existía contrato de realidad. Porque obviamente lo que es una conducta que es el elemento subjetivo de este tipo de contratos, quien la naturaliza es el servidor público. Ese servidor público, con seguridad, pues debe ser una persona, o bien el jefe de área, director de área, coordinador de área, y no en pocas ocasiones, el supervisor del contrato. Doctor Nelson, con eso sí le respondo su pregunta.
Sí, doctor, muchas gracias, pero precisamente en lo que usted expone, me surge, digamos, una duda también que tiene que ver no tanto con el incumplimiento de normas, ¿sí? O con la, digamos, omisión de la aplicación de sentencias de unificación o de pronunciamientos que constituyan precedentes, sino, por ejemplo, cuando se han hecho alertas frente a las prácticas que posiblemente constituyen o pueden constituir la configuración de un contrato de realidad, la omisión, digamos, a esas alertas también podría ser considerada culpa grave. Pues, doctor, por ejemplo, yo te voy a poner, por ejemplo, si yo, mi política de prevención le dicen contrato realidad, y mi política de prevención yo la difundí a través de circulares, que en su caso es un acto administrativo, ¿sí? O a través de una resolución, que también es un acto administrativo, donde yo emito una serie de recomendaciones, no, ni siquiera recomendaciones, debería yo emitir instrucciones, tanto a directores de área, coordinadores, jefes de oficina y supervisores. Y hay un desconocimiento absoluto de esa norma, porque es que recordemos que la norma no únicamente está implícita en la ley, también está consagrada en los propios actos administrativos. Entonces, pues, ¿qué más puedo yo decir? Pues que efectivamente sí hubo un desconocimiento por parte de esa persona a la instrucción dada, digamos en este caso, por el representante legal de la entidad o quien tenga la competencia funcional para hacerlo. Y pues obviamente a mí no me cabe duda de que efectivamente yo pueda repetir contra ese funcionario. Ahora, sí, con eso sí termino de responder su pregunta, doctor. Sí, señor, muchas gracias. Ah, bueno. Bueno, doctora Diana Solamano, Sí, doctor, tenía una inquietud de lo que están hablando de la acción de repetición. Yo le quería preguntar, en esa acción de repetición, usted ya nos dice pues que la persona que de pronto imparte ciertas instrucciones de una manera que pueda llegar a generar subordinación, podría ser objeto de esa acción de repetición si hay una condena en contra de la entidad. doctora, es que no le oí bien, me repite la pregunta, qué pena. Doctor, usted nos dice que la persona que pueda llegar con ese control que ejerce sobre el contratista a llegar a causar o a generar una subordinación podría responder en una eventual repetición. Mi pregunta es, ¿qué papel juega el supervisor del contrato ahí? Y porque una es la persona para la que se presta el servicio y de pronto imparte órdenes, instrucciones, y el supervisor del contrato podría también llegar a generar una repetición. Es que yo lo voy a contestar y lo voy a contestar de una manera que les va a sonar un poco jurídica, ¿sí? Es que qué pena, pero es que hay supervisores de contrato que se creen jefes del contratista. O sea, yo estoy hablando y y me encanta la pregunta, doctora Diana, porque es que yo estoy hablando de los directores de área que no son supervisores de contrato y configuran una relación contractual, una relación de carácter laboral, contractual laboral, ¿sí? Pero pues obviamente también tengo supervisores que exceden la labor para la cual fueron designados, ¿sí? Y terminan actuando en calidad de jefes de dicho contratista o asumiendo posiciones que no le corresponden y obviamente configurando una relación de carácter laboral. Es que sean los dos escenarios, ¿sí? O sea, yo creo que también es muy importante determinar y por eso yo ahorita hice hincapié en ese tema. O sea, yo como supervisor, frente a mi contratista de prestación de servicios, yo solamente tengo dos obligaciones, o las dos obligaciones más importantes respecto a lo que estoy hablando, es verificar la calidad y verificar la cantidad. ¿Sí? Y cuando yo hablo de cantidad, puede ser de objetos, de productos o en tiempo, pero el supervisor no está llamado a hacer nada más. Pero pues yo conozco casos en entidades, pues digamos, cuántas entidades públicas hay en el país, más de 3.000, obviamente incluyendo las territoriales, donde efectivamente el supervisor se abroga derechos que no les corresponde. Desde decir, no me gustó su producto y no le pago la cuenta, o le acepto su producto y no le pago la cuenta, o comienzo a exigirle los mismos supervisores más actividades al contratista de los que están estipuladas en el contrato. Entonces, obviamente, cuando uno va a ver la responsabilidad, si a mí, John Camargo, vuelvo y les digo, me contratan para defender los procesos de carácter laboral en su entidad, ¿sí? Y resulta, acontece que yo tengo 5 o 1.000 correos de supervisor, no sé, qué número de correos de supervisor, donde me dicen, John, por favor, ¿me puede revisar este contrato? John, por favor, ¿me puede contestar ese derecho de petición? Eso no está dentro de mis funciones. Pero es supervisores que se exceden en eso.
O que dicen el supervisor, ¿usted por qué no llegó hoy? ¿Usted por qué no llegó a las 5? ¿Usted por qué no llegó, salió a las 4? O sea, todo ese tipo de cosas son indicios o hechos indiciarios, digámoslo de manera mucho más técnica, que me van a determinar en algún momento que hubo una relación de carácter laboral, ¿sí? Y además el supervisor, como obviamente es una función que designo, es una función que yo delego, ¿sí? Pues yo no puedo decir como representante legal de la entidad que fue culpa del supervisor. Ah, bueno, si fue culpa del supervisor, llámelo en la contestación de la demanda, llámelo en garantía con fines de repetición, ¿sí? Y si fue culpa de él, pues interponga la acción de repetición una vez yo lo condene. Entonces, fíjense que es que realmente en un mundo de demandas de contractualidad de tantas entidades, cuando hablamos del ejercicio o de la actividad de varias personas, pues realmente esa configuración de contrato, esa configuración de contractualidad puede tener un único agente, llámese supervisor, director, un agente concomitante, es decir, que dos personas configuren esa relación laboral, director y supervisor, concomitante, contratación, supervisor y dirección, también puede ser. Es que es un conjunto de cosas, y el conjunto de cosas puede ir de múltiples actores que intervienen en esa relación de carácter contractual o de un solo actor. ¿Sí? Porque, vuelvo y les digo, yo les ponía el ejemplo ahorita del director, jefe, coordinador de área, que pone a John Camargo, ejemplo, ya no soy contratista, o supervisor, a John Camargo de supervisor porque le parece hartísimo pagar cuentas y supervisar productos, pero yo soy el que le doy la orden al contratista. Entonces, cuando yo soy director de área, pongo a John como supervisor y me lo salto para tener una relación directa con el contratista que implica una subordinación, pues ¿hay de quién fue la culpa? ¿El director o el supervisor? Pues el director. Entonces realmente hay que ver que hay una multiplicidad de actores que pueden jugar, ¿sí? De manera única o de manera concomitante para que se configure esta relación de carácter laboral, doctora Diana. ¿O no? No sé si usted está de acuerdo. Gracias, doctor. Sí, sí, sí. Pueden haber muchos agentes que constituyen esa relación. Bueno, entonces, listo, sigamos. Y le decía lo último, que ya les hablaba, de la no vocación de permanencia. Entonces, digamos que estas fueron las características que trajo esa sentencia de unificación. Esa sentencia de unificación también es importante entenderla, ya les conté las características, las funciones relevantes, y estableció unas reglas. La primera de ellas, pues ya hice como bastante mención a la misma, era relacionada con el sentido y alcance de la expresión estrictamente indispensable. Nos habla de la sentencia de unificación, que es el término estrictamente indispensable, repito, ¿sí? Está atado al principio de planeación de contractual y adicionalmente la sentencia dice, recuerden, ¿sí? De que si el principio de planeación no tiene el término estrictamente indispensable para lo cual yo necesito a la persona, pues hay una violación de ese principio y violar el principio de planeación contractual significa o puede dar lugar a la invalidez del contrato. Mire la gravedad de lo que nos pone aquí la sentencia en términos de vulnerar ese principio de planeación. Me dice, qué pena, pero es que usted vulnera un principio, pues que da como consecuencia, o cuál sería la primera consecuencia. Pues la primera consecuencia claramente va a ser la invalidez de dicho contrato. Y si usted está frente a un contrato inválido, ¿qué más camino le queda por seguir? Se los dejo para su interpretación. El segundo elemento que, por favor, doctores, en sus diferentes entidades, no vayan a cometer este error, ¿sí? Porque es paralizar la entidad, ¿sí? O cometer una injusticia grave frente a una persona, es que esta sentencia de unificación nos habla del término de interrupción de la solución de continuidad. Les voy a contar el error y luego les cuento la forma correcta de hacerlo. Cuando nos dice que el término de interrupción de la solución de continuidad, ¿sí? Entre un contrato y otro cuando son de carácter sucesivo, o sea, es decir, entre dos o más contratos de prestación de servicios, dice que se interrumpe la solución de continuidad a los 30 días
entre que se suscribió el último contrato y el nuevo contrato. ¿Qué hicieron las entidades o qué hicieron muchas entidades, doctores? Dijeron, lo que dice la sentencia es, ¿sí? Que no hay contrato de prestación de servicio si, por ejemplo, a John Camargo le acababan el contrato el 31 de diciembre, contamos 30 días hábiles y lo puedo contratar perfectamente el 10 de febrero. Y con eso yo puedo contratar a John Camargo durante 10, 15, 8 o 7 años, lo que ustedes quieran poner en su mente. Eso no dijo la sentencia, doctores. La sentencia lo que quiso establecer era si un contrato, ¿sí? Me disculpan un segundo, por favor. Que un contrato que, a ver, que me acaban de interrumpir de la oficina. Vuelvo otra vez a coger la paloma. Aquí lo que nos quiso decir la sentencia es únicamente para efectos del cómputo de prescripción, es cuando se rompe esa solución de continuidad. Entonces nos dice, ojo, no es para configurar o no un contrato de prestación de servicios, es para determinar desde dónde debo contar el término de caducidad o de prescripción de dicha acción o de dicho derecho. Solamente es para ese efecto. Es decir, aquellas entidades que de repente suscribieron un contrato el 31 de diciembre, se esperaron 30 días hábiles para conseguir el otro contrato y están pensando de que con eso ya no hay un contrato realidad, pues están completamente equivocados, ¿sí? El juez perfectamente, pues lo primero que va a hacer es determinar o no la existencia de un contrato realidad para luego establecer si efectivamente desde cuándo o no cuenta el término prescriptivo de los derechos. Punto, no más, ¿sí? Porque él va a decir, o sea, simplemente va a decir si esos contratos fueron continuos o no, pero ya antes definió si había un contrato de realidad o no. Entonces yo puedo decir que los últimos 5 contratos no hubo solución de continuidad. Discúlpenme un segundo, por favor. Que en los Entonces, no sé si he sido claro con la figura de solución de continuidad. Les ponía el ejemplo, ¿sí? Si tengo 5 contratos y entre cada uno de los contratos, por ejemplo, cada entidad se demoró 30 días hábiles entre suscribir 1, el 2, el 3, el 4 y el quinto, ¿sí? El juez va a coger la fecha del quinto y va a mirar hasta dónde se puede determinar que hubo una continuidad o no de carácter laboral. Entonces dice, si hubo ruptura por ser más de 30 días hábiles, él va a tener en cuenta, digamos, el último contrato, pero ojo, él va a decir, digamos, si hay lugar a hacerlo, que se configura una relación laboral, pero solamente por el término donde se rompió esa solución de continuidad. Pero de ninguna manera, que es lo que entendieron las entidades, es que el Consejo de Estado había dicho, para que no exista contrato realidad, entre uno y otro contrato, sí o sí, debe haber como mínimo 30 días de 30 días de interrupción para que no se configure dicha relación de carácter laboral. Eso no dice la sentencia. Entonces, digamos que las entidades que hicieron eso, porque sé que varias entidades del orden nacional lo hicieron, pero no voy a entrar a decir cuáles, ¿sí? Que entre el contrato que terminó el 31 de diciembre y el siguiente contrato se esperaron 30 días, creyendo que con eso era una manera de prevenir que no se configurara el contrato realidad, pues obviamente cometieron un claro error, porque obviamente, digamos que eso no es una característica, un elemento para determinar si hay o no dicha figura de carácter jurídico laboral. No sé si con eso soy claro. Doctora Diana, doctor Nelson, que ustedes son los que están activos. ¿Sí queda claro mi explicación? Sí, sí, señor.
Perfecto. Y el tercer tema, pues digamos que no es un tema novedoso, porque ya en una sentencia de unificación anterior ya lo habían dicho, que los mayores aportes al sistema de seguridad en pensiones, pero eso se refirió a pensiones, no había lugar a devolución, pues esa sentencia lo que hizo fue incorporar los aportes a salud y pues obviamente la sentencia lo que recoge es una característica propia de los aportes de seguridad social, donde nos dice que dado que dichos aportes tienen características, ¿sí?, de ser unos aportes de carácter parafiscal, ¿sí?, pues no hay lugar a la devolución de los mayores aportes que haya efectuado el contratista en razón a dicha ejecución contractual. Entonces, digamos que, eso último lo tengo como para explicárselos y recogerlos aquí, como en esos tres reglas que trae la sentencia, pero para el efecto de la presente conferencia, pues digamos que es muy importante que tengan en cuenta el primero y segundo punto. Eso fue todo lo que dijo nuestra sentencia. Ahora, ¿cuáles son los efectos de dicha sentencia? Lo primero que hay que decir es que esa sentencia, las reglas y las características tienen carácter vinculante para los conflictos que se susciten ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Para quienes no son abogados, yo les quiero explicar que los temas relacionados o las controversias relacionadas con contractualidad, yo los puedo ventilar ante la jurisdicción ordinaria laboral, ¿sí?, que a los jueces laborales, perdón, pues aquí no todo el mundo es abogado, ¿sí?, o ante la jurisdicción contencioso-administrativa que conoce los conflictos entre entidades públicas o con entidades públicas. Si bien los jueces ordinarios laborales no conocen conflictos con entidades públicas, sí conocen los conflictos que se derivan del contrato de prestación de servicios. Por eso las personas pueden demandar por la vía A, que es la vía contenciosa, o la vía B, que es la vía ordinaria. Se los dejo a modo de información, ¿sí? La mayoría de conflictos de contractualidad se ventilan a través de la jurisdicción ordinaria laboral. ¿Por qué la gente prefiere eso? Pues yo tengo pues digamos, una sensación, y es que la gente lo prefiere porque digamos que el término de la caducidad de la acción en la jurisdicción contenciosa administrativa, pues es muy corto, es de 6 meses. En la jurisdicción ordinaria laboral, pues no van a contar término de caducidad de la acción, sino la prescripción de los derechos, y ya hablamos de 4 años. Entonces, fíjense que aquí el término también, digamos, influye mucho en la decisión que la persona vaya a tomar en caso de que decida demandar a la entidad. Y en segundo lugar, digamos, hay muchas jurisdicciones de carácter territorial. Cuando hablo de jurisdicción de carácter territorial, es que es la jurisdicción que se da en Antioquia, en Cundinamarca, en Bogotá, que tenemos también tribunal de Bogotá. Entonces, dependiendo de la jurisdicción, hay personas que prefieren demandar en la jurisdicción ordinaria laboral, porque obviamente son más garantistas a los derechos del trabajador que algunas jurisdicciones territoriales de lo contencioso administrativo. Doctor Nelson, cuénteme. Gracias, doctor John. Es que usted acaba de mencionar que cuando las personas acuden a la jurisdicción contenciosa tienen un término de caducidad de 6 meses, pero el término no sería el de 4 meses que corresponde al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Discúlpeme, doctor, discúlpeme. Sí. El término, discúlpeme, es el término que corresponde a la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Y doctor, ¿y en la ordinaria no serían 3 años, que son los términos de prescripción? Pues son 4, pues es que depende cómo usted lo mire, ¿sí? Eso, digamos, también depende del derecho que usted vaya a invocar, porque recordemos que habitualmente, digamos, que las pretensiones, ¿sí?, tienen 2 características. Son las pretensiones que son propiamente laborales y otras peticiones que involucran derechos de la seguridad social. Los derechos de la seguridad social también juegan a 4 años. Entonces es importante tener eso en cuenta. Por eso hago esa referencia. Pero en todo caso, digamos, como a modo de conclusión, aquí lo importante es determinar por qué la gente prefiere demandarnos en la jurisdicción ordinaria laboral que en la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Estamos? Sí, señor. Perfecto. En segundo, aplica aún para controversias que están pendientes de solución
Segundo, no aplica ningún evento que ya haya operado la cosa juzgada, es decir, en situaciones jurídicas que ya estén consolidadas. Y cuarto, no se puede solicitar la inaplicación de la sentencia invocando el principio de igualdad. Entonces, digamos que estos son como los efectos que tiene esa sentencia, pues que es una sentencia relativamente reciente, bueno, relativamente reciente, porque ya va a cumplir un año. Y esos son los pormenores, ya podrán entrar a estudiar la sentencia. La agencia, pues es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ha emitido unos lineamientos desde hace unos años en materia de contrato de realidad, también dio alcance a las reglas y características que puso esa sentencia, y lo pueden ubicar en nuestra página de la Comunidad Jurídica del Conocimiento, en la parte de biblioteca virtual, donde están todos los documentos que ha emitido nuestra entidad. Ahora bien, viendo este marco general, el marco jurídico y el marco de la sentencia, ahora sí miremos cómo prevengo. Y estas son simplemente una serie de recomendaciones que yo les voy a dar desde nuestra experiencia, que a la luz de muchos pueden ser muy sencillas, pero realmente terminan siendo contundentes a la hora de que alguien me enrostre la asistencia o no de un contrato de realidad. La primera recomendación, y lo voy a mirar por fases, ¿sí? Y vamos a mirar en la fase de celebración del contrato, es suscribir contratos de prestación de servicios solo sí y solo sí, ¿sí? Yo paso por estos tres filtros. Cuando la actividad que yo voy a contratar no pueda ser ejecutada por otra persona de planta. Cuando se justifique que el personal de planta que realiza las mismas actividades es insuficiente. O tres, cuando se requiera una experiencia o un conocimiento especializado. La segunda recomendación que ya hablé es evitar indeterminación, ambigüedad en la descripción del objeto o las actividades contractuales. Ya lo abordé, esos objetos donde yo les decía, les hacía el ejemplo, donde cabe de una aguja hasta un elefante, realmente son muy peligrosos, porque obviamente pues usted como entidad o usted como director o supervisor de dicho contrato, pues realmente nunca va a tener una ruta de qué es lo que se pretende con esa persona. Entonces, cuando yo no tengo una ruta ni siquiera desde el contrato, ni siquiera establecida desde los estudios previos, pues obviamente voy a tener un problema en la ejecución, porque no va a saber si lo que le estoy pidiendo es lo que es, o estoy superando el objeto o alcance del contrato. Es muy importante. Acá hay una cosa que también nos hemos quedado en la cabeza. Lo primero de ellos, siempre decimos, es que si la persona no cumple horario, ya no es, ya no me podrá demandar nunca por contrato de realidad. Si la persona está deslocalizada, es decir, nunca la hago venir a la oficina, se entenderá que es contratista. Fíjense que no, y no necesariamente. Mire que la pandemia nos mostró todo lo contrario. Yo soy funcionario público de la agencia, en la actualidad, ¿sí? Y desde hace 10 años. ¿Cuál es la diferencia entre John Camargo, que estaba acá en la casa, porque digamos hoy de la clase de acá a la casa, ¿sí? Y John Camargo, contratista de la agencia? Pues ninguna, digamos, más aún en la pandemia. Los dos estamos desarrollando actividades, cada uno desde la casa, ¿sí? Entonces, digamos que la deslocalización y el horario de trabajo per se no configuran una relación de carácter contractual, porque pueden haber muchos más elementos. O sea, yo puedo tener indicios de que hay una relación de carácter laboral, pero el horario por sí solo no configura que haya una relación de carácter laboral. ¿Por qué? Hay gente, digamos, si le pasa a algunas entidades, voy a poner ejemplo, al INS, al departamento, a la Unidad Nacional de Protección, por un tema de seguridad, los datos que manejan, que sí o sí les toca ir a los contratistas, pero son muy pocas entidades que les toca ir, y está plenamente justificado el por qué les toca ir. Entonces, pues no me pueden desarrollar la actividad por fuera de la entidad. Entonces, pero eso debe estar claramente estipulado en los estudios previos y en el contrato. También pasa con el horario. El horario per se no configura una relación de carácter laboral. Si yo lo necesito y es indispensable para la función que voy o la actividad que el contratista va a desarrollar, pero pues si van a decir que John Camargo los va a apoyar, como bien lo decía la doctora Diana, defenderlos de sus controversias litigiosas, y me dicen que para tal fin debo estar
en tal entidad de 8 a 5 de la tarde, pues la verdad no hay una relación entre el horario que me piden y la actividad que yo desarrollo, razón por la cual va a ser un indicio muy grave y va a permitir que el juez infiera que efectivamente lo que usted quería tener era una relación subordinada y no coordinada. Espero ser claro con el tema. Que yo asista a reuniones como contratista y demás, tampoco hace que se configure una relación de carácter laboral, porque recordemos, ¿sí? El hecho de que no exista subordinación no significa que no pueda haber coordinación de actividades. Y la coordinación claramente es propia de lo que hace la entidad a través del supervisor del contrato. Es muy importante, yo ya todos esos temas los he abordado en el discurso de la charla, realmente incluir, pero no solamente incluir, sino hacerlo entender a toda la entidad, ¿sí? Que la coordinación del desarrollo del contrato única y exclusivamente estará a cargo del supervisor contractual, ¿sí? A mí particularmente me parece muy importante que las entidades definan uno o dos caminos con el fin de medir entregables. Uno, que me definan un plan de trabajo y dos, trabajar bajo productos. Porque cuando yo tengo un plan de trabajo y trabajo bajo productos, es mucho más fácil que yo coordine unas reuniones quincenales o semanales con el contratista para definir cómo es el avance, ¿sí? Y cumplir unos hitos dentro de toda la ejecución del contrato. Pero cuando yo no tengo ni plan de trabajo, ni tengo productos determinados, sino simplemente un conjunto de actividades, pues va a ser más difícil para el supervisor determinar las circunstancias de tiempo, modo, lugar en las cuales se deben cumplir esas actividades si no están definidas previamente, bien sea en el contrato o en un plan de trabajo. Jamás podría incluir una cláusula que restrinja la autonomía técnica, administrativa o financiera del contratista, y mucho menos aplicar el reglamento interno de trabajo, ¿sí? O iniciar procesos disciplinarios o algún tipo de amonestación sobre la base de disposiciones que solamente sean aplicables a funcionarios de planta. Ojo con esto, de verdad, eso puede que suene demasiado sencillo, pero son cosas que aún se siguen dando en las entidades y por eso aún los siguen condenando. O sea, es que creo que no tendríamos esta charla si no hubieran controversias. En relación con las funciones de supervisor, pues es vital que los supervisores estén completamente capacitados de manera permanente en cuáles son sus obligaciones frente al contrato de prestación de servicios, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y recordarles siempre que sus obligaciones en este tipo de contratos se deben circunscribir básicamente o principalmente a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, solicitar informes periódicos, determinar tiempos de entrega cuando no hayan sido delimitados en el contrato y obviamente constatar la calidad del producto. En la fase de ejecución del contrato, pues, salvo las referencias que les hice anteriormente, jamás podemos exigirle al contratista que cumpla horario, reponga las laborales, que reponga días para los festivos de Semana Santa, para los festivos de Navidad, que permanezca en las instalaciones de la entidad. Sin eso no es necesario para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Y cuando dices con las condiciones tampoco han sido pactadas en el contrato. Y obviamente menos voy a exigirle al contratista una disponibilidad de tiempo completo. Si se presentan alguna de estos elementos y el comité de conciliación los conoce, porque obviamente, digamos, si el comité de conciliación pues va a conocer obviamente con anticipación o en el transcurso de la demanda que está pasando esta situación, la verdad, nuestra recomendación es siempre promover el mecanismo de solución de conflictos cuando esté claramente demostrado que la persona prestó personalmente servicio, cuando hubo subordinación y obviamente cuando está el componente del salario claramente demostrado. El 1 y el 3 ya sabemos que lo vamos por decantado, pero si usted tiene pruebas suficientes, como muchos procesos pasan, donde se da subordinación, por favor, nuestro llamado es a que concilien dichos casos, sobre todo en este tipo de procesos, las pretensiones terminan siendo con el 400% menor de lo que es la condena. O sea, le voy a dejar esa referencia. O sea, lo que pide el contratista termina siendo mucho, mucho menos de lo que realmente nos condenan. En la jurisdicción ordinaria laboral, el juez tiene dos poderes, que es el de decidir ultra y extrapetitamente. Para los que no son
abogados esos poderes que tiene o esta facultad que tiene el juez en la jurisdicción contractual hacen referencia a que el juez puede pronunciarse y dar más o condenarnos por más de lo que la misma persona pide. Y ahora bien, pues esa sí es una recomendación sencillas para los abogados que defienden los intereses litigiosos. Es uno, verificar que la acción no haya caducado. En caso de que haya caducado, proponer dicha excepción. Tener en cuenta la diferencia que hablamos entre la jurisdicción contencioso administrativa y la jurisdicción ordinaria respecto al término de prescripción de los derechos. Tercero, no allegar jamás como única prueba, y eso ha pasado, que efectivamente lleguen como prueba el contrato o decir que el demandante aceptó voluntariamente o buena fe los términos del contrato. Eso no es una razón válida para que no se configure una razón laboral, pero sí es muy importante que el abogado se concentre, ¿sí?, en alegar la presencia del elemento de autonomía en la ejecución del contrato, investigando, mirando si tenía vínculos con otras entidades, sean públicas o privadas. Claramente eso va a lograr demostrar de cara al juez que el contratista sí revestía de autonomía. Si me alegan que el horario fue determinante para configurar la relación laboral, obviamente alegar lo contrario, que el horario por sí solo no es indicativo de subordinación, si las labores, obviamente, así las labores o actividades desarrolladas por el contratista, así lo exigían. Obviamente justificar que una cosa es subordinación y otra cosa es coordinación, y que la coordinación incluye recibir instrucciones, ¿sí?, llamados a reunión, reporte de informes, y eso no significa de ninguna manera que se le esté limitando la autonomía al contratista. Y también es muy importante que si se da lugar a ello, también apruebe y ya llegue como copia, ojo, los contratos, pero no para verificar que el contrato fue de buena fe, sino para contrastarlo con la descripción de funciones de los empleados de planta para lograr mostrarle al juez que no había correspondencia entre lo que hacían los funcionarios de planta y lo que hacía el contratista. Por últimos puntos, no olvidar allegar como prueba los productos derivados de la ejecución del contrato, los informes de gestión, si hay lugar a ello, con el fin de demostrar que el contrato se sujetó con lo pactado en el mismo, y evaluar claramente, ese es un proceso donde los testigos son determinantes, ¿sí?, para que el juez decida en una u otra vía. Entonces, obviamente, esto exige que el abogado se prepare muy bien en su testimonio. Nosotros dentro de la comunidad, yo también dicto clases o conferencias sobre prueba testimonial, donde damos una serie de tips, una serie de estrategias para que este tipo de audiencias de pruebas se desarrollen en forma debida, porque realmente en este tipo de demandas, pues lo que vemos muchas veces es que el testigo tiene la misma calidad del contratista. También hay testigos que hacen carrera de testigos en diferentes escenarios judiciales, y obviamente hay testigos que tienen unas pretensiones o unos intereses de las resultas de ese proceso, y es ese tipo de cosas que hay que evaluar, porque al ser el elemento de subordinación un elemento de carácter subjetivo, también va a ser determinante para el juez mirar cuál es la función que va a cumplir los testigos respecto del valor del análisis probatorio y dentro de toda la práctica probatoria, porque básicamente pues también son personas y tendrán su percepción de lo allí acontecido. Entonces, doctores, pues básicamente aquí, digamos, terminaría mi charla. Pues digamos, la idea, pues podríamos demorarnos mucho más hablando de estas de ese tipo de causa de litigiosidad. Yo más bien me quedo un segundito acá, ya nos faltan 3 minutos para terminar la charla, y la idea es que ustedes me planteen las preguntas que a bien tengan. Doctora Diana. Doctor, disculpe, ¿usted nos podría precisar cuáles son los documentos o instrucciones que ha impartido la agencia? ¿Tiene alguna precisión del tema? Doctora, yo se los puedo enviar, Bueno, señor, muchas gracias. Ya, nosotros hemos emitido 3 documentos, ¿sí? Si quiere me deja su correo, doctora Diana, nos Sí, deja señor. su correo y yo a través de los miembros de la comunidad se los doy, ¿sí?
Son Bueno, tres documentos básicamente. Hemos emitido un documento que habla sobre las políticas de prevención, conciliación y defensa en materia de contractualidad. Tenemos dos, una cartilla donde recolectamos el precedente contencioso administrativo, constitucional y ordinario en materia de contrato realidad. Y tres, el lineamiento que salió el año pasado acerca del alcance de la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado, de la cual yo hablé. Déjeme el correo, por favor, y yo con el mayor de los gustos se lo envío a través de mis compañeros de la comunidad jurídica del conocimiento. Bueno, sí, señor, gracias. perfecto. ¿Alguna pregunta adicional, doctores? Bueno, veo que no hay más preguntas. Solamente me queda, pues bueno, desearles un excelente fin de semana. Muchas gracias por su asistencia y participación. Y cualquier duda o consulta sobre este tema o cualquier otro, les recomiendo el correo de nuestra dirección de asesoría legal. Es asesorialegal@defensajurídica.gov.co, en el cual pueden solicitar documentos, consultas, asistencias a sus entidades, y pues estamos realmente complacidos en atenderlos. Entonces, a todos, muchísimas gracias por su atención. Muy buena tarde y feliz fin de semana. Gracias, doctor, yo muy amable. Hasta luego. Preview.